En las últimas horas surgió el rumor de que el presidente Javier Milei, para el 24 de marzo, ustedes saben que el 24 de marzo, por insistencia del kirchnerismo, gobierno en ese momento de la historia, se conmemora el Día por la Verdad, la Memoria y la Justicia. En recuerdo por los desaparecidos durante el último gobierno militar, que se extendió entre los años 1976 y 1983. No está confirmado, pero algunos dicen que Milei podría lanzar esto, dicen algunos como para generar polémica, para no hablar de la economía, que viene mal y bueno, no tiene señales de reactivación para el corto plazo. Otros dicen por una cuestión ideológica. Otros dicen por qué quiere ganar voto militar, ¿no? Como se dice habitualmente, de gente que se siente identificada con las Fuerzas Armadas y quitarle voto a Villarroel. Bueno, hay varias interpretaciones. La cuestión es que nuevamente vuelve a estar en el tapete este tema sobre los desaparecidos, sobre los militares presos, que algunos llaman genocidas, y que siguen cumpliendo condena pese a su avanzada edad, porque todos son gente mayor, ¿no? Para hablar sobre el tema, decimos todos los servicios de David Rey, que es periodista en Rosario, y él siempre ha tenido una postura, en este caso, de defensa de los derechos de los militares presos. Siempre se ha manifestado de la misma manera. Hemos conocido periodistas que un día piensan una cosa, otro día piensan... Bueno, él ha estado siempre en el mismo lugar. Yo aclaro de antemano que tengo muchas diferencias con él, en algunas cuestiones coincido, en otras no, pero me parece que es interesante el debate, me parece que es interesante escuchar todas las voces y no una única voz como suele escucharse habitualmente. ¿Cómo estás, David? Un gusto que estés acá en el programa. ¿Cómo estás, Antonio querido? Gracias por haberme invitado y por tus conceptos tan respetuosos. No, gracias a vos. Originalmente digo, bueno, me surgió hacer la entrevista, digo, te saco por Zoom, me dice, no, me acerco hasta el streaming. Así que bueno, vamos a tener una interesante charla. Bueno, antes que nada, no está confirmado esto de... Por lo pronto, es solamente un rumor. Un rumor. Incluso podría ser hasta un rumor malintencionado. Ahora, escuchándote hablar a vos, arrojaste varias alternativas de por qué se daría esto, por ganarse el voto militar, que no sé cuán significativo puede ser, por hostigar al kirchnerismo, y no sé qué otra opción más diste. Sí, no, por la pelea interna con Villarroel, ¿no? Que siempre la causa de los militares detenidos la enarbolaba Villarroel, digamos, pero... no sé si precisamente están así. Y arrojo otra alternativa más, porque sencillamente el presidente, en caso de indultar a los militares ilegalmente detenidos en el marco del falsario circo de lesa humanidad, estaría haciendo nada más y nada menos que lo correcto. Agrego esa opción. Ahora, ¿qué pasa? Ya sé que voy a contrapelo de lo que piensa mucha gente. Para que se queden tranquilos, a toda esa gente, yo les digo que están en lo correcto. El 90% de las personas, cuando apoya la persecución ilegal que ha tenido lugar contra los militares y policías y civiles a los que se le endilga alguna participación respecto de la década del 70, la guerra contra la subversión, claro que están en lo cierto, con una observación significativa. Están en lo cierto con la información que tienen. Porque respecto de la época del 70, lo que existe en realidad es una gran falencia informativa. Por eso impera la opinión que impera hoy, porque se basa respecto de esa información. Mi trabajo como periodista consiste justamente en subsanar el vacío informativo. En este sentido, porque vos fuiste muy gentil al invitarme a este programa y porque yo sé que vos sos, como vos mencionaste, a pesar de las diferencias, que nos honra. Yo no quiero ese país de autómatas o zombies con el que soñaron los kirchneristas o Rodolfo Walsh o Firmenich o cualquiera de toda esa camada de delincuentes terroristas que nos quisieron convertir en Cuba. Yo celebro la diferencia que puedo tener con vos. Ahora, este es un tema muy complicado, muy complejo, en donde, repito, hay un vacío informativo agobiante.
y porque sé que vos sos buen tipo, si no, no me hubieras invitado a mí, no hubiera tenido la gentileza, te traje este libro, como un regalo, un obsequio. Bueno, a ver si esto es periodismo en vivo, sí, alcanza. Por favor. Ese es un regalo mío. Un ladrillo, ¿eh? ¿Cuántas páginas son? Lo voy a leer con ese 530 y pico. Lo ha escrito, o mejor dicho, configurado, un gran amigo mío, que justamente ayer estuve con él, José D'Angelo, periodista y militar retirado. Yo te lo regalo primero como una gentileza, pero también te lo regalo para que vos me hagas un favor a mí con ese libro. Aunque sea, cuando puedas en tu tiempo, aunque sea lee un caso. Es gordo ese libro, como vemos asusta. No, y para yo estudié historia, después no me terminé dedicando a la enseñanza, a la docencia, pero está bien documentado, parece, ¿no? Que es lo importante. Pues si no, estamos hablando de novelas. Yo te regalo ese libro, una gentileza de mi parte. ¿Desearía obtener una gentileza de tu parte? No lo leas completo. Después, si querés, léelo completo. Para mí, haceme el favor, y te lo pido como amigo, de leer un caso nada más, para interiorizarte. Entonces, cuando nosotros tenemos la información, es donde podemos llegar a una opinión más ecuánime. No digo ecuánime, sino con asidero a la realidad de los hechos que censuramos. Son 539 los detenidos, dentro de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, dice la información oficial. En total, más de 3.000 militares y policías perseguidos en el marco de los llamados delitos de lesa humanidad. 3.000 perseguidos porque... 3.000 vivos. En realidad ya han muerto... Tendría que hablar consultar, porque cada vez que digo, no, son tantos, resulta que siempre hay 100 o 200 más. Sí. Estamos hablando ya, si no me equivoco, 400 muertos ya. De hecho, vos has entrevistado a gente que murió después de que la entrevistaras, ¿no? Sí, bueno, precisamente, pero... y muchos de los que han fallecido, ilegalmente detenidos, ilegítimamente detenidos, no habiendo sido condenados. Ahora, respecto a los 70, para aprovechar el tiempo en profundidad, los minutos que tenemos, respecto a los 70, para vos, ¿hasta dónde, independientemente de que coincidas o no con que había que combatir a la subversión y con cómo había que combatirla, ¿no? Pero ¿hasta dónde se puede seguir la responsabilidad del que participó de un hecho delictivo relacionado a la represión o en la guerra sucia, como se llame? Porque acá hay una cuestión también de obediencia de vida, ¿no? Dentro de la Fuerza Armada uno cumple órdenes, no es lo mismo un sargento, entiendo, que un teniente coronel, que un general, que era una parte de lo que tenía que ver con el reclamo de los Carapintadas, ¿no? Cuando se levantan en el 87, más adelante. ¿Hasta dónde se puede seguir ¿Hasta dónde se puede seguir la responsabilidad? Porque, a ver, delitos se cometieron, en muchos casos hay violaciones comprobadas, hay torturas comprobadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto que en este conflicto armado que se vivió contra la subversión, en el contexto de una guerra civil, guerra intermitente, guerra contra el terrorismo, y cuánta definición más pueda existir al respecto para ilustrar o encuadrar esta situación. Naturalmente, en este caos hubieron situaciones irregulares, hubieron delitos. Ahora, no han sido la norma, no ha sido lo que te han contado por televisión. Lo que ha sido fue justamente una lucha para evitarle un mal mayor a la Argentina, que era que nuestro país se los mismos terroristas tomen el control de gobierno y nuestro país pasa a tener una dictadura al estilo Cuba o la Unión Soviética. Una dictadura marxista-leninista, digamos. Por supuesto, sería una infantilada, es una estupidez negar que no ocurrieron delitos durante la época del 70, que se le puedan ligar al Estado. O sea, a ver si entendí, para vos, en ese contexto de guerra civil intermitente, que lo dice Firmenich, habla de una guerra civil intermitente. En eso es honesto, sí. En ese contexto debe aprobarse o no puede ser mal vista la represión, digamos, porque era la única manera de vencer al otro bando. Tengo que entenderlo así. Corregime si me equivoco. Ahí ya estaría contaminando la realidad de los hechos con mi opinión en particular.
Y con esto, ¿qué quiero decirte? No soy yo militar, no soy yo policía, no tengo ni idea de cómo se combate o se reprime a la subversión. Lo que sí puedo decirte es que en aquella época el desorden era generalizado, la violencia imperaba antes del 24 de marzo del 76 y se luchó con las armas que se tenían. Sí, de hecho hay un decreto de aniquilamiento por parte de la presidenta en funciones que era María Estela Martínez Perón, viuda de Juan Domingo Perón. Y rubricado nada más y nada menos que por los mismos políticos, por el mismo Congreso de la Nación. Primero, para declarar la Operación Independencia extensiva solamente a los contornos de la provincia de Tucumán, que estaba en peligro de ser... que era donde actuaba el ERP, ¿no? Sí, pero también actuaban montoneros ahí. ¿Cuántos policías y militares hay asesinados en Tucumán por montoneros y no por arpianos? Para aquellos que no están al tanto, bajo la idea del foco, de la teoría del foco, que era generar, según esto de Guevara, de Che Guevara, generar un foco guerrillero en un lugar para de ahí expandir la revolución. Ahora, Antonio, a mí lo que me gustaría que quede claro, más allá de la discusión respecto de los 70, en la que yo pido a la gente que por favor se informe, con datos que están todos escritos, es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y desde hace ya 20 años que el kirchnerismo, el gobierno más oprobioso de la historia de nuestro país, utilizó la cuestión de los derechos humanos y la persecución a los militares para tapar sus propios ilícitos gubernamentales. Vamos a suponer que son ciertas todas las barbaridades que se le atribuyen a los militares. Perfecto, hay que ver si corresponde hoy día juzgarlas como se las ha juzgado, porque para que poder meter preso o perseguir a los 3.000 militares a los que yo hice alusión, se violaron absolutamente todas las garantías del debido proceso. Se violó la irretroactividad de la ley penal. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos cometés un delito, yo te puedo meter preso siempre y cuando tenga una ley que me inste a hacerlo. Ahora, si yo creo una ley para decir todas las personas que utilicen un buzo amarillo tienen que ir presas. Estamos sin problemas. Bien, perfecto. Yo te puedo meter preso a vos a partir de que esa ley está vigente, no de decir, Antonio ayer tenía una remera amarilla, vamos a meterlo preso. No, eso ya es violar la irretroactividad de la ley penal. Esto que yo te estoy diciendo es lo que más escandaliza a cualquier abogado de la República Argentina. No lo puede negar absolutamente nadie. Hubo un intento de pacificación nacional, pongámoslo de este modo. ¿De parte de quién? De parte del entonces presidente Carlos Menem, donde indultó, por una parte, a los combatientes de la izquierda, digamos, guerrilleros, y los combatientes del otro bando de la derecha. Alguno que esté escuchando va a decir, bueno, la teoría de los dos demonios, pero para entenderlo de alguna forma, ¿no? Indultó a varios. Muy cuestionado en su momento, pero viéndolo en perspectiva y con todas las luchas que se generaron después, no sé si era tan malo. Con esto no estoy aprobando las políticas, yo no soy liberal en lo económico, no estoy aprobando la política de privatización de Menem, porque la gente mezcla todo. Estoy hablando específicamente de este tema de los 70. ¿no? Fue una medida audaz del expresidente Menem, claro que sí. Que además él había estado detenido, algunos dicen, bueno, la pasó mejor que otro, pero estuvo detenido también, el barco 33 Orientales, etc. Es terminar con una cuestión que divide a los argentinos. ¿Eso era interesante para vos? ¿Era si se seguía ese camino hubiera sido mejor que el que se siguió después? Sí, naturalmente, es dejarse de hinchar un poco con el empacho setentista de muchos. Es terminar ya con esa guerra. Ellos, los sectores progresistas, han impuesto la expresión nunca más. Pero para ellos es siempre vamos a seguir haciendo lío con esto. Nunca más de verdad. Eso es lo que tiene que hacer el presidente Milei. Ahora, al respecto de si es cierto que hay una voluntad por parte del gobierno, que a mí en lo particular fehacientemente no me consta, sobre indultar a los militares, yo quisiera dejar en claro algo importantísimo. Primero y principal es lo que el presidente Javier Milei tiene que hacer. Por varias razones. Primero, para pegarle... Te pregunto, ¿vos votaste a Javier Milei? Absolutamente. ¿Sí? Si no saca antes de que termine su mandato en diciembre de 2027 la resolución de indulto, ¿te vas a sentir defraudado? Es que hasta el día de hoy yo, respecto de esta cuestión, me siento defraudado. Ahora, también soy un argentino consciente
de que no todo se puede hacer de un día para el otro. Porque justamente acá está el detalle que va más allá, que trasciende la cuestión de los militares. Que indulta a los militares es lo que corresponde. Ahora, mucha gente me escucha hablar a mí, muchos me preguntan si yo participo en alguna fuerza. La verdad que yo no formo parte de ninguna fuerza, ni lo hice. Sí, por supuesto, tengo amigos que son militares, tengo amigos presos políticos. Pero esta postura mía no es solamente por los militares. Milei indulta a los militares y se van a la casa. Perfecto, es lo que tiene que hacer, lo que corresponde para que justamente este presidente pase a ser un justiciero. Es lo que necesitamos en este país y yo creo que Javier Milei es el único argentino que hoy tiene el coraje para tomar tamaña determinación. Sí, como también, pero, no creo que quiera, pero también podría indultar a Cristina Kirchner, por ejemplo. También, si lo considera conveniente. Claro. Pero los delitos que se le imputan a Cristina Kirchner no son las cosas que se le imputan a los militares, que lucharon en una guerra que a nosotros nos impidió ser Cuba o Venezuela. Porque acá no se habla de los crímenes que cometían los guerrilleros, no se hablan de los secuestros, de las torturas. Ayer estaba hablando con una persona muy aculturizada, y joven y muy formada. No sabía una cosa, y quizás no lo sabe nadie, acá adentro excepto yo. Argentino del Valle de Larrabure, ¿dónde lo asesinaron? Rosario. Acá en Rosario, bueno, por lo menos vos no recuerdo el pasaje. Pero acá en Rosario, Argentino del Valle de Larrabure. En un pasaje, una cortada. Estuvo secuestrado más de un año acá en Rosario. Los rosarinos eso no lo saben. Nadie sabe lo que hizo la guerrilla. Y los carceleros eran los padres de la ex diputada de la Cámara, Josefina González. Exacto. Y donde lo tuvieron secuestrado a Argentino del Valle de Larrabure, al coronel Argentino del Valle de Larrabure. En democracia. Era una casa en una esquina que simulaba ser una mercería. Mirá cómo actuaban los terroristas. Lo tenían en una cárcel que ellos llamaban cárcel del pueblo. La gente eso no sabe. Y acá en Rosario. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que supera a la cuestión de los militares es que por más que Milei indulte a los militares, a nosotros los argentinos nos queda una justicia total y absolutamente degradada. Sí, entonces, Milei tiene que hacer esto, por lo menos para que haya una señal del gobierno en función de sanear, de que esa justicia comience a sanearse de una buena vez. ¿Y cómo hay que sanear esa justicia? Elemental. Hay que sacarla, hay que despojarla de tanto insecto malviviente que hay enquistado en la justicia. Se nos termina el tiempo, sí. David. Te vamos a citar para otra oportunidad, pero pensando en el futuro, independientemente de si Milei indulta o no a los militares presos, ¿pensás que vamos a poder ser como Brasil o como Uruguay, que pese a gobernantes con ideologías más de izquierda, más progresistas, como uno lo quiera ver, se pudo no olvidar, pero sí pensar, bueno, el país tiene que seguir, tenemos que producir, tenemos que tener un capitalismo que funcione, porque si no la gente no come? ¿Vamos a poder ser alguno de los países de la región o vamos a estar siempre metidos en rencillas lo que pasa viejas, vetustas, en mi opinión, que no nos dejan progresar? Bueno, los países que citaste exige una vara muy baja, tanto Brasil como Uruguay. Una vara bajísima que se puede superar con los ojos cerrados, por lo menos acá en Argentina. A mí me gustaría que a la Argentina la comparemos con países de verdad, no con Brasil, que es un desastre, una dictadura en potencia, o con Uruguay, que hoy es la Suiza de América y mañana es la Venezuela en miniatura. No son países comparables si queremos acceder a algo grande. Sí creo que por supuesto que nosotros vamos a ir encaminados a ser un país serio, que tiene que padecer muchísimas transformaciones todavía. Digo padecer porque lógicamente todo esto va a generar un impacto social. Pero lo más importante de todo esto para el futuro de nuestros hijos, de las futuras generaciones, es que podamos ser un país con justicia. ¿Entendés? Y para empezar a eso, hay que dejarse de joder con la época del 70 y dejar de torturar a las familias, a las 3.000 familias argentinas que no tienen nada que ver con esto. Gracias, David, por haber venido. Gracias a vos.